1. Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde reside el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones subsiguientes, incluida la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Entre las maravillas del reino sobrenatural, una presencia destaca. Un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, coronados de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró en la misma sala del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, pareciendo piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos, y en ellos estaban sentados los 24 ancianos. Estos ancianos llevaban túnicas blancas con coronas doradas en sus cabezas. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando: «Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. No hay ningún lugar en el libro del Apocalipsis donde se detallen las identidades de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la Iglesia. Algunos creen que son seres angelicales. Sin embargo, esto es muy improbable. Está claro que reinan junto a Cristo por el hecho de que están sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a los ángeles. Se usa exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar. Como los ángeles no envejecen, el término anciano no puede atribuírseles. Aunque los ángeles conservan vestidos blancos, el color blanco está más frecuentemente asociado con los creyentes porque representa la justicia de Cristo que se nos atribuye. En la salvación, los ancianos llevan coronas doradas, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencia de que las usen. Las criaturas vivientes, los querubines, sirven de motivación para que los 24 ancianos se dediquen a la adoración. Como los querubines adoran a Dios cada hora del día y de la noche, los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y han llegado al lugar que su Redentor les preparó. 2. Las ruedas. En el Antiguo Testamento, los ángeles son referenciados 108 veces en el libro del Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante el período de la peregrinación en el desierto. ¿Qué son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo se refiere a las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios decide abrir temporalmente los cielos a Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más desafiantes de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando vio la visión. Intenta poner en palabras algo que no se puede explicar claramente, usando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Mientras Ezequiel observa, una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego se acerca desde el norte. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados brillantemente. Antes de presenciar las ruedas, Ezequiel vio criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines. Después de ver a los querubines,
Ezequiel vio las ruedas similares a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que vio Ezequiel es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Tenga en cuenta que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora, mientras miraba a las criaturas vivientes, he aquí, una rueda estaba en tierra junto a las criaturas vivientes. Para cada uno de los 4 de ellos, la apariencia de la rueda y su fabricación era como topacio brillante, y los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y fabricación eran como si una rueda estuviera dentro de una rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar mientras se movían. En cuanto a sus aros, eran altos e impresionantes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos por todos lados. Siempre que las criaturas vivientes se movían, las ruedas se movían con ellas. Y cuando las criaturas vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Dondequiera que el espíritu estuviera a punto de ir, ellos iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto a ellos. Porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Siempre que se movían, y siempre que se detenían, se detenían. Y siempre que se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto a ellas. Porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel permaneció constante entre las ruedas y los querubines. A donde quiera que los querubines iban, las ruedas iban. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también percibía la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios, que ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios de figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para que sea su portavoz y vigilante de los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de las 4 en el libro y puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó. Los sentidos de conocimiento y inteligencia excepcionales. Los Ofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel tenía que entender que el carro o carro del trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero debe recordarse que esta es una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagina un aterrador elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia ti, con la trompa extendida, los ojos dilatados y las enormes patas golpeando la tierra. No hay nada entre tú y él excepto hierba plana, y tu corazón late descontroladamente. ¿Cómo escapas? ¿Qué haces? Sepa que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos alguna vez deambularon por la tierra. 3. El Behemoth. Es descrito como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre adinerado llamado Job, que residía en Uz con su familia extendida y vastos rebaños. Era recto y correcto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job a Satanás. Pero Satanás argumenta que Job es justo solo porque Dios lo ha bendecido. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le diera luz verde para infligir sufrimiento, Job cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación, pero evita que Satanás tome la vida de Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno informándole que sus ovejas, siervos y 10 hijos murieron debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Job maldice su cumpleaños comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desearía no haber nacido y que su nacimiento hubiera estado velado en la oscuridad.
sintiendo que la vida solo añade a su agonía, se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones. Cuando Dios puede enmendar o perdonar rápidamente sus acciones, Job está desconcertado acerca de cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Job es llevado a su límite por la prueba y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al dejar que los malvados prosperen mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero físicamente no puede encontrar a Dios. Él piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se resuelve a buscarla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En varias ocasiones, Job le rogó a Dios que tuviera una conversación con él, y su deseo fue concedido. Las ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo, pasando por su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar ese trabajo. Termina preguntándole si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso que Job crea que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño. Eventualmente Job responde: «No soy digno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta 2 veces. Pero no diré más en la segunda vuelta». Dios no habla de sí mismo como el creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pide a Job su opinión sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran las respuestas a preguntas importantes de la vida. «Mira ahora al Behemoth, ¿qué hice contigo? Come hierba como un buey. He aquí, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están bien apretados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es el primero de los caminos de Dios. Solo su creador puede acercarse a él con su espada». Anteriormente, el enfoque estaba más en el misterio de la creación animal. Pero ahora el enfoque se ha desplazado al miedo y aún así la magnificencia de las creaciones de Dios, la identidad del Behemoth. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas sobre las que los historiadores han debatido durante mucho tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura. Pero saben 2 cosas. Era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que ponga huevos. Come hierba como un buey. Su poder está en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamientos en el camino. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su compañero criatura, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea Behemoth, que significa bestia. Es posible que tal bestia deambulara por la tierra con la gente. ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamamos un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo definitivamente era conocido en los tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta de un hipopótamo proporciona una imagen convincente. ¿O era el Behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que creen que es un elefante. Los que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque Job 40, versículo 23,
habla de la enorme boca de las criaturas bebiendo el río Jordán que corre. Según el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que la gente de la época pudiera derrotarla. Estas descripciones no pueden atribuirse a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos fines, como el trabajo y la guerra. Cuando el libro de Job describió al Behemoth como el primero de los caminos de Dios, tan poderoso que solo quien lo hizo puede acercarse a él con su espada, no fue una exageración. 4. El Leviatán. En comparación con el poder aterrador e incontrolable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no eran motivo de orgullo. Cuanto más humilde es el hombre en presencia de Dios, y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o torcido. Isaías 27:1 habla del Leviatán. En ese día, el Señor con su espada fuerte, grande y fuerte, castigará a Leviatán, la serpiente rápida Leviatán, la serpiente enrollada, y matará al dragón que está en el mar. Sea cual sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Los monstruos marinos glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones del Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que la gente conocía, aunque mantenía su distancia y lo conocía por su reputación y no por su vista. En el Salmo 104, versículos 25 al 26, se alaba a Dios como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Para combatir la imagen inflada de sí mismo de Job, Dios quería demostrarle a este hombre cuán pequeño era él en el gran esquema de las cosas. Usando a Job como ejemplo, Job 41 da más detalles sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41:1-5, puedes atrapar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda, puedes pasar un cordón por su nariz o perforar su mandíbula con un anzuelo. ¿Seguirá rogándote por misericordia? ¿Te hablará con palabras suaves? ¿Hará un acuerdo contigo para que lo tomes como tu esclavo de por vida? ¿Puedes jugar con él como con un pájaro o atarlo con una correa para tus hijas jóvenes? Esta criatura se mencionó por primera vez en Job 3:8, que maldigan los días aquellos que están listos para despertar a Leviatán. En este contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldijeron a la amenazante criatura conocida como Leviatán. De la misma manera, con intensa emoción, Job maldecía el día en que nació. Generalmente, Leviatán se considera una criatura marina mítica o un dragón que aterroriza a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar a Leviatán mítico. Hay opiniones divergentes sobre la descripción de Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un antiguo dinosaurio similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria humana, sirviendo como ejemplo para que Dios se refiera a él. Por otro lado, algunos creen que Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios, al proporcionarle a Job este relato de Leviatán, es demostrarle a Job lo impotente que es ante esta criatura. No hay nada que yo pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene ninguna posibilidad. 5. Los querubines. Son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén.
habiendo violado el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. ¿Pero qué impediría que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? La respuesta se da en este verso, 324, así que Dios desterró al hombre y colocó en el lado este del jardín del Edén querubines y una espada llameante que giraba en todas direcciones para proteger el camino al árbol de la vida. El hecho de que Dios pusiera querubines con una espada en llamas en la entrada del jardín para evitar que Adán y Eva regresaran, parece sugerir que estos seres celestiales estaban de alguna manera asociados con la ejecución de la voluntad divina. En el libro del Éxodo, Moisés describe la construcción del tabernáculo y la creación de un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. El velo era una cortina que colgaba del techo del tabernáculo y dividía el lugar santo, donde los sacerdotes ministraban al Señor, del lugar santísimo, donde la presencia de Dios residía sobre el arca del pacto. A lo largo del tabernáculo, la presencia de Dios era simbolizada por la nube de la gloria, una nube visible que se posaba sobre el tabernáculo. Dentro del lugar santísimo, el arca del pacto era el lugar más sagrado, y la presencia de Dios estaba especialmente concentrada sobre ella. Nadie podía entrar en el lugar santísimo excepto el sumo sacerdote, y él solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación, después de haber hecho los sacrificios adecuados por sus pecados y los del pueblo de Israel. Dios instruyó a Moisés a hacer el velo del tabernáculo con una combinación de lana azul, púrpura y escarlata, y lino torcido. Éxodo 26, describe cómo se colocaron querubines en el velo del tabernáculo, en hebreo malakim, el término genérico para mensajero o ángel. Estos querubines se hicieron bordados en el velo con un propósito específico: indicar la santidad y la separación del lugar santísimo. No solo estaban en la cortina, sino que, según la descripción de Moisés en el libro del Éxodo, se extendían desde los lados del arca del pacto. La ubicación de estos querubines en el tabernáculo sugiere que estaban involucrados en la custodia y la manifestación de la presencia de Dios. Además de servir como guardianes de la santidad del lugar santísimo, los querubines también eran reconocidos como criaturas celestiales que estaban en la presencia de Dios. Por lo tanto, su aparición en el velo del tabernáculo no solo resaltaba la separación y la santidad del lugar santísimo, sino que también enfatizaba la presencia y la cercanía de Dios. En la visión de Ezequiel, los querubines son retratados de manera similar como seres celestiales que están cerca de la presencia de Dios. Después de ver a las criaturas vivientes, Ezequiel tiene una visión de una serie de ruedas que estaban llenas de ojos por todos lados. Estas ruedas se describen como estar en la presencia de las criaturas vivientes y se mueven de acuerdo con la dirección de las criaturas vivientes. Además, Ezequiel describe cómo los querubines estaban junto a estas ruedas, y cada vez que los querubines se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Esto sugiere que los querubines están asociados con las ruedas y están involucrados en su movimiento. La descripción de Ezequiel de los querubines y las ruedas resalta su papel como criaturas celestiales que están cerca de la presencia de Dios y están involucradas en la manifestación de su gloria y su voluntad. En la tradición cristiana, los querubines se consideran una de las órdenes más altas de ángeles y se asocian con la adoración y la alabanza a Dios. En la Biblia, los querubines son retratados como seres celestiales que están cerca de la presencia de Dios y están involucrados en su adoración y alabanza. En la visión de Ezequiel, los querubines son retratados como seres que están cerca de la presencia de Dios y están involucrados en su adoración y alabanza. En la tradición cristiana, los querubines se consideran una de las órdenes más altas de ángeles
y se asocian con la adoración y la alabanza a Dios. En el libro del Apocalipsis, los querubines son retratados como criaturas celestiales que están en la presencia de Dios y lo adoran continuamente. En resumen, los querubines son criaturas celestiales que están cerca de la presencia de Dios y están involucradas en su adoración y alabanza. Hebreos 6:20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, habiendo llegado a ser sumo sacerdote para siempre. 6. Melquisedec. Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor se enfoca en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Hebreos 7, versículos 1 al 4, describe a este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando regresaba del exterminio de los reyes y lo bendijo, a quien Abraham dio el diezmo de todo. Por la traducción de su nombre, es Rey de Justicia y también Rey de Salem, es decir, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Ahora, detente y considera cuán grande fue este hombre al que el patriarca Abraham dio el diezmo de los despojos. Abraham es considerado el padre de los israelitas, el pueblo de Dios, a quien tenía en gran estima debido a su papel. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio el diezmo de los despojos de la batalla. Por grande que fuera Abraham, se arrodilló ante Melquisedec. Su genealogía la aprendemos en el versículo 3, que Melquisedec estaba sin padre, madre o genealogía, sin principio de días ni fin de vida. También debe destacarse el hecho de que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios. Este es un punto muy significativo que demuestra que él es un tipo de un sacerdote aún mayor, el Señor Jesús, su ciudad, la ciudad de la paz, proféticamente representada en la obra del Señor Jesús, quien nos trajo paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec al presentarle el diezmo de todo lo que tenía. Es claro a partir de los versículos 9 y 10 que Abraham fue un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de establecerse. El ángel de la muerte. Tal vez hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué hay de un ángel de la muerte? Hay una distinción entre los dos. Vemos este capítulo aparecer en Éxodo para aquellos familiarizados con el ángel de la muerte. Debido a que los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, la peor de las cuales fue la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Yo traeré aún una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, él los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, los echará completamente». Habla ahora en presencia del pueblo y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a los aposentos reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, versículos 4 y 5. Entonces Moisés dijo: «Esto es lo que dice el Señor. Alrededor de la medianoche yo saldré al medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todo primogénito de los animales. Hubo guerras en el pasado, y las habrá en el futuro». Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino. Pero nunca habría otra ola de luto como esta. Como en los desastres anteriores, la población hebrea sería perdonada. Habrá un éxodo. Yo visitaré a Egipto, dijo Dios. Esta noche invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta. Pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y ellos serán perdonados. Esa noche, la historia fue hecha porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo que Faraón se negó a cumplir y como resultado,
se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en que nadie durmió, y sucedió. A medianoche, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en el calabozo y todo primogénito de los animales. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había una casa donde no hubiera alguien muerto. Cumple su palabra. El ángel destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos pegajosos de la muerte atormentaron como una horrible aflicción, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no hubo una residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piénsalo. ¿Qué noche tan impactante fue esa? Mi mente no puede concebir completamente. Esa noche, una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos y gritos de los egipcios en duelo resonaban en la oscuridad. 7. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio a los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel fuera designado como ángel destructor o ángel de la muerte. Lo más que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son a un ser o seres celestiales que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios en lugar de ser un destructor. Algunas traducciones usan ángel de la muerte en Hebreos 11:28. Este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona un ángel, simplemente afirmando que el destructor, aquel que causa daño o el que inflige daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desencadenamiento de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David. Al contar al pueblo desde esa mañana hasta el final del tiempo designado, el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano para destruir a Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo: «¡Basta! ¡Retira tu mano!». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel golpeando al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». 8. Los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angélicas de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes de 6 alas que rodean a Dios mientras está sentado en su trono exaltado y adoran continuamente a Dios. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como se muestra por la limpieza de los pecados de Isaías antes de comenzar su ministerio profético. El término serafín aparece en la Biblia solo en Isaías, capítulo 6. Es el único pasaje en la Biblia que usa el término serafín, que significa los ardientes. Isaías describe su visión intensa de la corte celestial de Dios. En ese capítulo bíblico, el profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles asistentes están encantados con Dios. Los serafines parecen seres humanos, ya que Isaías
los describe teniendo rostros, manos y voces. En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos ángeles pueden aparecer como llamas ardientes. El término serafín deriva del verbo hebreo seraf, literalmente quemar con fuego, o más específicamente, destruir con fuego. El nombre también podría aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben ser confundidos con Dios. La importancia de la cercanía de los serafines a Dios combinada con su alabanza reveladora no puede ser subestimada. Cuando los serafines dicen «Toda la tierra está llena de su gloria», están dando un relato de primera mano de lo que proviene del ápice del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los serafines que la gloria de Dios es infinita, de un valor indescriptiblemente valioso y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria irrumpe en el cielo, se despliega en el reino espiritual y se desborda por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo. Ser santo significa ser distinto y reverenciado. Esta invocación trina de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles. Si alguien es transportado en visión al trono de Dios, y si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más deberíamos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él con reverencia? La reverencia de los ángeles hacia Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos precipitamos sin pensar en su presencia, como a menudo hacemos, porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la de Isaías. Con reverencia y asombro, las criaturas vivientes reunidas alrededor del trono exclamaron: «¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso!». Los serafines también ministraban a Dios y servían como sus agentes de purificación. Cuando Isaías se dio cuenta de los serafines celestiales cubriéndose ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, se dio cuenta de su propio pecado mortal y temió por su vida en ese momento. Uno de los serafines tomó un carbón encendido con tenazas del altar, lo trajo a Isaías y lo tocó en sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa fue quitada y su pecado expiado como resultado de este acto. 9. Los demonios. Son seres personales. Está claro que los demonios poseen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los mismos demonios usan pronombres personales yo, mí y tuyo al referirse entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, fue responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside dentro de un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del huésped. Las prácticas supuestamente inofensivas del ocultismo, el espiritismo y otros abren la puerta a la decepción para los creyentes y al peligro demoníaco real para los incrédulos. La gente a menudo se involucra en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar. Desafortunadamente no es algo en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios desean ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de spray. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre. Así que intentan desfigurar esa imagen haciendo al hombre repugnante. Los demonios tienen el mismo propósito en los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas están limitadas.
Con respecto a los cristianos, los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque pueden engañar a los cristianos atrapándolos con incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para entender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Deberíamos notar que Legión no es un nombre. Era evasivo, amenazante e intimidante. El habla y la comunicación demuestran personalidad. Los demonios hablaron con Cristo y Cristo habló con los demonios. Le rogaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían ser encarcelados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9, versículo 1, que parece ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron su voluntad y suplicaron a Cristo que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la de ellos, un mandato que tenían que obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Eran conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio, que estaba llevando a una esclava. El Espíritu también le permitió discernir información confidencial a través de la adivinación o el adivinar. Hechos 16:2 y 16:17. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados. Están completamente desprovistos de cualquier forma material. Los demonios pertenecen al ámbito espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio. Cuando el demonio dejó la palabra de Dios, nos dice que aunque Satanás había atado a la gente, Jesús reveló su autoridad al vencer a sus fuerzas malvadas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. 10. Lucifer. Una personalidad referida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el portador de la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango. Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas 10:18 les dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Como maestro de la calumnia o la difamación, continúa buscando socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la Iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se levantó en orgullo por su belleza y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, no fue adulterio, ni siquiera fue mentir. Fue una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más mortal de todos. Muchos feligreses nunca soñarían con cometer adulterio o emborracharse, pero se enojan cuando no reciben la atención que creen que merecen. Están celosos de otros que parecen tener más. Se enorgullecen de sus propias buenas obras. El orgullo es el peor de todos los pecados porque se despoja del trono de Dios. Es el pecado más peligroso porque le permite a Lucifer, el ángel caído, tomar el control de nuestras vidas. Es el más insidioso de todos los pecados porque puede disfrazarse de piedad. ¿Cuál fue la caída de Lucifer? ¿Cuál fue el primer pecado? La caída de Lucifer se describe en Isaías 14 y Ezequiel 28.
Dios permite que Isaías y Ezequiel espíen en el corazón de Lucifer antes de su caída. En Isaías, el profeta escribe sobre la arrogancia y el orgullo de Lucifer. Isaías nos dice que Lucifer se rebeló contra Dios y trató de tomar su lugar. Isaías 14, 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado a tierra, que debilitó a las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en la montaña de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Sin embargo, tú serás derribado al infierno, al más profundo abismo. El profeta Ezequiel también registra la arrogancia de Lucifer en Ezequiel 28, 11 a 19. Así dice el Señor Dios: eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Tus tabernáculos y tus flautas estaban preparados para ti en el día en que fuiste creado. Eres el querubín ungido que cubre, y te he puesto allí. Fuiste en el santo monte de Dios. Caminaste en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. Por la multitud de tus mercaderías llenaron el medio de ti con violencia y pecaste. Por lo tanto, te echaré del monte de Dios y te destruiré, oh querubín que cubre, desde en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, te arrojaré al suelo. Delante de los reyes te pondré para que te contemplen. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por lo tanto, traje fuego de en medio de ti. Te devoró, y te reduje a cenizas en la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán por ti. Serás un horror, y nunca más serás. Tanto Isaías como Ezequiel nos revelan que Lucifer estaba lleno de orgullo y ambición. Estaba tan enamorado de su belleza y sabiduría que llegó a creer que podía superar a Dios y tomar su lugar en el trono del cielo. El pecado de Lucifer, que fue el orgullo, lo llevó a la caída. En resumen, la caída de Lucifer se debió a su orgullo y ambición, lo que lo llevó a rebelarse contra Dios y a intentar tomar su lugar en el trono del cielo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de vida eterna y la restauración completa a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, que Dios le bendiga. Nio.